Bueno, pues ya estamos, una semana más en el Bigote de Abadía y hoy, como es costumbre, con un gran programa por delante. Hoy la charla tendrá acento canario con un futbolista que destacó en las inferiores de la selección junto a Iniesta, se hizo dueño del campo del Tenerife, fue querido en Santander y vivió etapas en el fútbol griego y turco. Una charla cargada de fútbol y nostalgia. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Vitoro, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, buenas noches. Nada, buenas noches y lo primero de todo, lo que te he dicho un poco fuera de micro, agradecerte, oye, que hayas aceptado la invitación, que la verdad que nos hace mucha ilusión como futboleros y como cántabros tener a un futbolista como tú, recordar aquel fútbol que tanto echamos de menos. Así que un auténtico placer, un auténtico gusto tenerte con nosotros. El placer es mío, como les comento, volver a recordar muy buenos tiempos en un lugar que tengo muchísimo cariño y muchísimos amigos. Uh-huh. Sí, desde luego, nosotros también guardamos muchísimo cariño de ti, de esos 2 añitos que estuviste en Santander, pero bueno, tu carrera ha dado para mucho, Tenerife, fútbol griego, fútbol turco, selección española, un añito en el Celta, o sea que creo que hoy vamos a hablar bastante de fútbol. Aquí lo más difícil, Víctor, es hacer memoria, o sea que poco a poco te iremos poniendo a prueba y seguro que lo que queda es un resultado muy chulo, muy bonito y que valdrá la pena. Claro que sí, vamos a dar una vuelta a eso. Perfecto. Pues nada, Pablo, verde y blanca, toca hoy, ¿no? Hoy toca verde y blanca, sí. No tenía del Tenerife, pero si no me hubiera puesto el Tenerife, que me gusta cambiar. Pero nada, como juego en el Racing, hoy toca camiseta del Racing y además es un homenaje a Manolo Preciado, que además lo tuvo Vitolo en su primera temporada con el Racing de Santander. Así que nada, como homenaje a Manolo Preciado y a nuestro invitado, hoy nos ponemos la casaca racinguista. Perfecto. Pues nada, tocará hablar más adelante del bueno de Manolo. Y tú, David, nos has fallado. Muy oscuro te veo hoy, ¿eh? Sí. Hoy he venido más neutro, pero bueno, los colores van por dentro. Ya sabes que el verde y blanco siempre tira. Y nada, pero hoy ha sido un color más neutral. Te vienes de árbitro y te vienes de árbitro. Vas a ser juez Sí, de la entrevista. también puede ser. Así que, nada, Víctor. Nada, empezamos con lo difícil, que es empezar a hacer memoria. Y la primera te la va a lanzar Pablo. Eso es, vamos a empezar un poco por tus inicios. Conocemos al Vitolo, que jugaba de mediocentro, Tenerife, Liga Griega, Racing de Santander, Celta, pero cuando eras pequeñito, sé que empezaste en los alevines, en la cantera del Tenerife, que ya empezabas a destacar en el mundo del fútbol. Ya cuando eras alevín, ese Vitolo que no conocimos, ¿tú eras mediocentro ya? ¿Naciste en esa posición? ¿O jugabas de otra media punta, delantero? Cuéntanos cómo eras ese Vitolo que no conocimos. Mira, yo en Benjamines, que fue la primera categoría que yo jugué en un equipo de barrio, un equipo que ya no existe desde hace años, que se llamaba Llanira. Y empecé en la demarcación de delantero. Y era un delantero que marcaba bastantes goles. Era este ratonero, rapidito, pequeño, molesto para las defensas. Y lo recuerdo perfectamente, además tengo cintas de aquel entonces, porque hablamos ahora mismo de más de casi 30 años. 30 años atrás en campos de tierra, que era lo que nos tocaba a nosotros. Sí, la verdad que nosotros también. Nosotros somos del 86, creo que tú eres del 83, o sea que más o menos hemos jugado cuando los campos eran de grijo, tierra, y cuando llovía, sobre todo aquí en el norte, había que levantar algún balón con más fuerza de lo normal. Luego sigues en la cantera del Tenerife, desde los alevines ya llegas prácticamente al primer equipo, y quería llegar a una fecha muy importante en tu carrera, el 16 de septiembre del año 2001. Es tu debut en la máxima categoría. Entrenador Pepe Mel, es un partido Tenerife-Villarreal, ganáis 2-0, los 2 goles de Marioni, que también lo tuvimos aquí en el programa. ¿Cómo recuerdas esos instantes antes de salir al campo? ¿Te temblaban las piernas? ¿Recuerdas si Pepe Mel te dijo algo, algún consejo que te marcó de por vida? Cuéntanos. Pues sí que es verdad que, lo he contado varias veces.
lo recuerdo perfectamente, porque yo tengo una memoria fotográfica. Pero sí que es verdad que la sensación antes de saltar al campo era mucho más nerviosismo en el momento de cuando te viste, el calentamiento, cuando ya sabes que vas a saltar y demás. Pero una vez que te llama el entrenador y pisas el campo, te centras tanto en hacerlo bien y demás que me encargué de hacer mi trabajo y de disfrutar, ¿no? Sí que es verdad que entré con un marcador ya positivo, que era un 2-0, quedaba eso, cerca de 20, 25 minutos. Había fútbol todavía por medio y disfruté muchísimo. Me encargué inicialmente de jugar bastante fácil y después a medida de que el graderío pues, te animaba y demás, pues te ibas creciendo, ¿no? Entonces fue un debut bastante bueno y bueno, sí que es cierto de que a la siguiente semana de debutar y demás y de salir todo bien, tuve una lesión bastante grave que tuve que pasar por quirófano y demás, pero bueno, fue otra anécdota, otra experiencia que al final lo que hizo fue el hacerte más fuerte y seguir luchando, volví a recuperarme y a jugar en el fútbol profesional y de ahí pues eso, tuvo un camino bastante positivo hasta que llegué a la primera división en Santander. Yo quería preguntarte, Vitolo, por esa etapa, por el año en concreto 2003, hay que decir que fuiste internacional sub-20 y sub-21. Y me gustaría en concreto recordar contigo ese campeonato del mundo sub-20 del año 2003 en el que lográis quedar subcampeones, como decía. Eres una pieza clave en el equipo y lo juegas prácticamente todo, menos aquella semifinal, pero en el resto de partidos lo juegas todo. Me gustaría recordar contigo cómo fue ese campeonato y sobre todo esa final contra Brasil. Pues sí que es verdad de que, bueno, me quedó esta sensación agridulce porque fue un campeonato bastante bueno, bastante positivo, rodeado de jugadores que fueron en su momento y en el futuro próximo top, porque fueron jugadores que prácticamente todos los de esa camada fueron capitanes en todos los equipos que estaban. Y recuerdo esa final, pues desde un punto que en el minuto 4, en el minuto 5 nos quedamos con uno menos, con la expulsión de un compañero y nos tocó desgraciadamente pues remar. En el minuto 70 y pico la anula un gol a Sergio García, que todavía nos explicábamos qué es lo que pitó el árbitro. Y en el minuto 90 o así, en un córner, nos rematan de cabeza y perdemos. Pero bueno, sí que es verdad que fue un campeonato bastante bonito porque hasta la final hubo una brega ante un equipo como Brasil, capitaneado por Dani Alves en aquel entonces y pudimos plantarle cara y llevarlo. Y bueno, fue un poco eso, ¿no? A la heroica. Pero bueno, desgraciadamente ese gol en el minuto 90 pues nos evitó que fuéramos campeones del mundo, ¿sabes? Ujú. A mí me gustaría saber de aquel campeonato cuál fue el compañero de la selección que más te impresionó y el rival al que te enfrentaste también que más te impresionó. ¿Cuál fueron los que más te llamaron la atención? Eh, Sin duda y con muchísima diferencia Iniesta, entiendo, porque es que él hacía cosas totalmente diferentes al resto. O sea, a él daba igual el balón que le tiráramos, que sabíamos que él iba a hacer algo. Era una persona totalmente capacitada para llevar el ritmo de cualquier tipo de partido, se pusiera como se pusiera. Yo creo que marcaba la diferencia, independientemente de que teníamos jugadores de muchísima calidad, como era en aquel entonces pues, también Gavi, que fue después capitán del Atlético de Madrid, o Sergio García, que fue capitán también en el Español, el compañero que no está entre nosotros, Dani Jarque, del cual mantenemos un recuerdo maravilloso. Y bueno, un etcétera de futbolistas de una trayectoria deportiva en primera división que es incuestionable, ¿no? Entonces, bueno, de rivales, sí, te puedo decir también muy buenos jugadores.
pero con el que disfruté y me impactó muchísimo fue con Iniesta y bueno, después en su carrera, imagínate, o sea, hizo cosas que ya hacía ya de joven, ¿no? Ujú. Se da la curiosidad de que jugaste con dos de los jugadores que protagonizaron una de las rivalidades más esperanzadoras del fútbol español. Uno es Andrés Iniesta y el otro es Jonathan Valle. Para los seguidores de nuestra quinta recordarán que pues, ambos jugaron aquel famoso torneo de Brunete del año 96 que ganó el Racing y eliminó al Albacete, pero las dos grandes figuras de aquel campeonato fueron precisamente Jonathan Valle y Andrés Iniesta. Con Jonathan Valle coincidiste en el Racing y me gustaría saber un poco qué similitudes y diferencias veías entre los dos. ¿Cómo era Jonathan Valle y qué diferencias veías con Iniesta? Porque sí que es cierto que luego llevaron carreras distintas, pero bueno, ¿cómo les veías tú a uno y a otro? No, a ver, Jonathan Valle tenía muchísima calidad, era una persona pues que no temía nada, que aunque fuera joven encaraba los partidos de una forma bastante adulta, era una persona con muchísimo carácter, pero yo creo que Iniesta era otro mundo. O sea, yo creo que él estaba por encima del resto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada uno después tuvo su carrera, eran futbolistas pues, que con el balón en los pies disfrutábamos muchísimo porque hacían cosas que incluso no te esperaban, ¿no? Daban pases por donde no cabían. Y bueno, es verdad que Iniesta llevaba quizás eso de una forma más regular, al final hasta te acostumbrabas a que lo hiciera y Jonathan Valle pues eso, fue más intermitente, no tuvo la carrera que tuvo Andrés, ¿por qué? Quizás le faltó algo más de perseverancia, de continuidad, de trabajo físico, entonces bueno, en calidad eran dos pedazos de futbolistas, pero sí que es verdad de que yo creo que Iniesta no se puede comparar absolutamente en ninguna persona. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Al final una cosa es jugar bien al fútbol y otra es ser futbolista, que yo creo que muchas veces no van de la mano. Bueno, y al final lo que es el entorno y todo el sacrificio que lleváis detrás, que muchas veces o la mayoría de veces no se ve, es muy importante para luego un poco el devenir de la carrera, que es un poco la diferencia como en esos dos. Y también decir a mi favor que a mí lo de Iniesta, que sabiendo todo lo que hay, todo lo que ha sido, creo que incluso se habla peor de lo que ha sido de él. Es decir, al final yo le pondría en el 3, 4, 5 mejores jugadores del mundo, sin lugar a duda. Lo que pasa es que siempre ha sido muy perfil bajo, no ha destacado mucho en otras facetas y bueno, pero en cuanto a llevar el juego y en cuanto a llevar a todo, ya como opinión personal, ha sido, para mi gusto, uno de los 5 mejores. Pero bueno, Víctor, nos vamos a las tierras cántabras. Después de tu época en el Tenerife, llega una 2005-2006 que en Cantabria y en Santander ilusionó muchísimo. Llegas tú, llega Casquero, Serrano, los Dalmar, Antoñito, o sea, Felipe Melo, se montó un equipazo ahí que, joder, yo me acuerdo en pretemporada que soñábamos con Europa. Digo, joder, es que con este equipazo tenemos que quedar arriba sí o sí. Pero es verdad que las cosas al final no fueron como, entiendo, como deseabais vosotros y como deseábamos nosotros. ¿Qué pasó en ese vestuario para que al final, oye, pues se sufriese tanto como se sufrió? Bueno, es que sí que es verdad que cuando vienen muchísimos futbolistas, nuevos fichajes, cuando armas prácticamente un equipo a un 80% de nuevos jugadores, no es fácil que después engranar todas esas piezas, ¿no? Que todos esos jugadores tengan un rendimiento alto y hagan una buena temporada no es sencillo. De hecho, habían pues, futbolistas que tenían muchísima calidad y eran grandes futbolistas, pero quizás a la hora de competir faltaba algo más, ¿no? De hecho, eso se mostró en los resultados y en el rendimiento que después obtuvo cada uno, ¿no? Entonces, sí, puede haber buenos futbolistas, puede haber grandes nombres que ilusionan, pero después en el verde hay que sumar otras cosas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, después se armó un grupito que pudo salvar esa categoría y todos nos fuimos contentos a casa, pero sí que es cierto de que las expectativas de ese año eran muchísimo mayores y a nivel grupal el equipo no tuvo el funcionamiento
que sobre papel se preveía, ¿no? Y aquí me gustaría hablar contigo de dos nombres propios. Uno me sorprende un poco porque hemos hablado con muchos futbolistas que han tenido, por suerte, el entrenador a Manolo Preciado. Manolo Preciado siempre lo que nos han contado es que destacaba en esa gestión de grupo. Pero claro, ese grupo entiendo que sería indominable si alguien experto en esa faceta al final no pudiese hacerse con aquel vestuario. Entonces quería preguntarte un poco por el papel de Manolo Preciado, sobre todo porque al final, a falta de 3 o 4 jornadas, no podía más y decidió salir del Racing. Y sobre todo esa llegada de Josu, porque sí que cuentan que Josu metió a todos en un círculo, les miró a los ojos y sabía quién tenía que jugar y quién no tenía que jugar. ¿Cómo fue esa salida de Preciado y esa llegada de Josu? Bueno, de Manolo Preciado, yo solamente puedo decirte que era una persona maravillosa, que como entrenador ha sido de los mejores entrenadores que yo he tenido. Como gestión de grupo tenía que lidiar con muchísimos caracteres, jugadores de carácter que después en su futuro, en sus siguientes equipos siguieron mostrando muchísimo carácter, porque vamos a ver, imagínate, Manolo Preciado intentó recuperar a Fernando Marqués, a Jonathan Valle, a Felipe Melo. O sea, es que al final éramos gente pues de temperamentos bastante difíciles, porque bueno, imagínate, los hermanos Dalmás, y eso eran dinamita. O sea, entonces, claro, tenía que lidiar con muchísimas personas y recuperar futbolísticamente a muchas personas para que dieran un rendimiento en primera división. Gente que todavía no había demostrado al 100% que eran jugadores de primera división, porque una cosa es hacer partidos buenos y otra cosa es hacer temporadas buenas en primera división. Entonces, el trabajo de Manolo fue impecable, pero sí que es cierto de que como todo buen entrenador, también en un momento determinado supo cuándo dar un paso al lado y que pudiera venir otra persona con una mentalidad diferente y para dar un giro de timón y poder salvar la temporada como así hicimos, porque bueno, cuando llegó Josu, eso fue a la heroica. El grupo de jugadores que más podíamos dar la cara, que teníamos más mimbres de querer sacar aquella situación para adelante, y él hizo ahí un batifurrio, sacó alineaciones para adelante y con muchísima garra y corazón y con la afición volcada con nosotros sacamos eso para adelante. En aquel histórico partido, que yo creo que siendo socio del Racing no he visto algo igual, que fue aquella salvación contra Osasuna, aquel gol de Antoñito, que además fue un partido épico porque empezamos perdiendo todos los resultados de los partidos con los que el Racing se jugaba algo, iban también a nuestra contra, falla el penalti Felipe Melo y a partir del cabezazo de Alfaro todo empieza a cambiar, el primero Alfaro, el segundo Antoñito, nos salvamos prácticamente en el último minuto de la temporada. Y eso fue impresionante. ¿Cómo vivisteis desde el vestuario ese partido, esos momentos finales del partido y esa celebración? Eso era un partido que estaba escrito con un guión, porque es imposible todo lo que se dio en ese encuentro con un Osasuna que yo recuerdo que estaba clasificatoriamente ahí arriba, que ellos necesitaban la victoria, nosotros más todavía. Tuvimos un inicio de encuentro en el cual fallamos ocasiones de gol. No sé cómo en un momento determinado ellos se pusieron por delante, fallamos un penalti y marcamos después en un córner Pablo Alfaro, o sea, un veterano de toda la vida, un guerrero, nos echa una mano y marca al final Antoñito y fue como dicen, pero o sea, nos fuimos al vestuario diciendo, pero ¿qué sucedió? Fue como eso, como decimos, la magia del fútbol, ¿no? Que no te esperas todo lo que puede ocurrir en un terreno de juego, pues ese día pasó absolutamente de todo. Y sobre todo entre el aficionado y el equipo fue algo inolvidable. Sí, vamos, en la grada se vivió de forma espectacular. Si yo creo que tú le dices a ChatGPT, hazme un final épico de liga, el que te ofrece sería menos épico que el que sucedió aquella temporada. Pero bueno, y me comenta por aquí Ángel en el chat, me dice, pregúntale a Vitolo si todavía está corriendo con la bandera por el campo. Esa imagen se nos queda a todos los racinguistas en la memoria. Pues tú imagínate, mi primera temporada en televisión como para no correr con una bandera, ¿sabes? Es que, Sí, yo creo es que que diste tres o cuatro vueltas, ¿no? Al campo.
¿Sabes qué pasa? En esos momentos se ha sufrido tanto, tanto diariamente, porque eso no es ir vas a entrenar y no, eso te lo llevas para casa. Se ha sufrido tanto durante toda la temporada que te la tenías que venir a jugar en casa contra los Osasuna que estaba arriba. Que si perdíamos o empatábamos, porque el empate tampoco nos valía, estábamos decididos, porque después nos íbamos a jugar contra el Villarreal de Europa, de Forlán, de Riquelme, es un equipazo. Y yo decía, nosotros no la jugamos en esta. Cuando vemos que nos empatan, y yo decía, yo no me lo puedo creer que haya costado tanto llegar a primera división para tener que descender en la primera temporada. Pues era inviable, amigo, era inviable, claro. Para adelante, que no sabes ni lo que hacer, porque al final estás en un nivel de euforia y miras a toda la gente y tú dices, pero ¿cómo te vas a ir al vestuario si es que lo que acabamos de conseguir aquí es gracias a ellos también, porque ellos sufren prácticamente igual o más que los jugadores? O sea, son gente que estuvo ahí, que fíjate tú, si es inolvidable que han pasado pues, unos cuantos buenos años y todavía estamos aquí hablando de ellos. Sí, sí, sí. Eso ya nos lo llevamos a la memoria para toda la vida, Vitolo. Y quería nada, hacer un apunte de la temporada siguiente, estas 2 temporadas en el Racing, la siguiente es la 2006-2007, y te quería hablar, te he introducido la parte de la 2005-2006 con muchos fichajes que llegaron y demás, pero sobre todo la 2006-2007 te quiero preguntar por una dupla que yo creo que ha marcado historia de la Liga. Coincidieron en 2 partes diferentes, pero te tocó la primera de ellas, que fue la llegada de Zigic y de Pedro Munitis, el famoso dúo sacapuntas. Entiendo que Munitis para vosotros debió ser un subidón impresionante porque ese verano se peleó mucho porque volviese y al final, bueno, pues a costa de la salida de Aguate se consiguió traer al hijo pródigo, por decirlo así. Y luego, el último día de mercado, te llega un tío de 2 metros que entiendo yo que os chocaría en el vestuario esa mezcla. El dúo saca puntos. Sacapuntos, me han corregido por aquí por el WhatsApp, sí, sacapuntos. Sí. La verdad que fíjate tú que después, a la siguiente temporada, parece como que esa euforia se transformó en, en ese impulso para que los siguientes años el equipo fuera totalmente hacia arriba. Ganamos en campos que Racing hacía años que no ganaba. Recuerdo partidos como el Calderón, ganando al Madrid, ganamos en Mestalla, al Valencia, imagínate, de Camisaria, al Belda, Baraja, un equipazo. Y es que Muniti sí, fuera es que hacían goles y hacían jugadas y así, de una forma que hasta las jugadas complicadas ellas te las transformaban en peligro. Y sí que es verdad que tenía gente de muchísimo trabajo detrás, porque entre Scaloni, Colsa, yo, imagínate, Ezequiel Garay que explotó en ese entonces, Oriol, Pinillo, teníamos un equipo de trabajo, éramos picapedreros, gente de muchísima lucha para que ellos al final pues se aprovecharan de ese trabajo también que hacíamos la gente de atrás, y ellos transformaban cualquier melón que le tiramos para adelante en gol o en jugada de gol. Yo creo que se ganó una cosa, un aprendizaje muy bueno, que al final fue la temporada entera trajisteis, entre comillas, mucho fichaje de renombre, y este año apostáis por traer a Luis Fernández, traer a Gonzalo Colsa, traer a Pedro Munitis, subisteis a Cristian Fernández, si no me equivoco, Antonio Tomás, que jugó también la mitad de la temporada. O sea, tirasteis un poco de gente de la casa, que eso entiendo que en un vestuario tiene que estar siempre sí o sí porque es éxito asegurado. No, y cuando los resultados acompañan, la verdad que la armonía es bastante buena, el nivel de todo. Entonces, claro, vas creciendo en base a que te vas creciendo, los equipos te van respetando, ya nos creíamos capaces de ganar en cualquier campo. Hubo partidos complicados en los cuales nos daban por muerto y lo sacábamos para adelante. Rompimos muchísimas quinielas hasta que la gente vio que estábamos ahí instalados, que salieron los resultados y todos los campos era preferible que nosotros pudiéramos ganar las victorias.
acabamos en una situación clasificatoria bastante buena y a, a, a temporadas venideras productivas. Yo, Vítolo, ya quería trasladarme a la siguiente temporada. Temporada 2007-2008. Ya juegas en segunda división con el Celta de Vigo. Pero aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Te entrena las primeras jornadas el gran búlgaro Risto Stoichkov. Cuéntanos, ¿cómo era entrenar con Risto? ¿Cómo era ese tipo tan temperamental dentro del vestuario? Si era igual de jugador como de entrenador. ¿Qué experiencia tienes con el búlgaro? Bueno, sí que es verdad que yo le tenía muchísima admiración como futbolista. Al final, como entrenador, pues no tenía ese currículum tan extenso como otros entrenadores que he tenido, de los cuales pues he aprendido muchísimo más. ¿Por qué? Porque lo viví por mucho más tiempo, entrené con ellos muchísimo más tiempo, porque lo de él fue un paso, la verdad, ahí en el Celta bastante fugaz cuando yo estuve. Entonces, bueno, lo disfruté poco. Es verdad que él tenía siempre un segundo y un tercer entrenador que era con las personas que más lidiaban, pero ahí no tuvo mucha suerte. No tuvo mucha suerte, su idea futbolística no pudo plasmarla en un Celta, que sí que es verdad que era un año para ellos bastante complicado. ¿Por qué? Porque venía un Celta de Vigo que en esa temporada estaba jugando Europa, pues descendió. O sea, imagínate, era la antítesis. O sea, entonces, bueno, un equipo como el Celta, que siempre para todo el mundo es un equipo de primera división, es un histórico, pues estar en segunda división no es fácil, y más siendo un favorito. Entonces, bueno, fue un año bastante difícil, bastante complicado, que un Celta al final su único objetivo que puede tener es ascender a primera división. Entonces, si no se consigue, pues era un fiasco. Pero como entrenador, digamos que no dejó esa huella que a lo mejor un entrenador pues acostumbra a dejar en una plantilla, ¿no? Yo recuerdo de ver unas imágenes en algún programa de estos de deportes de 4, etcétera, que el tío, en uno de los entrenamientos con el Celta, se puso a lanzar faltas y metió un escuadrazo brutal. O sea, quitó las telarañas en un libre directo que sería en algún partidillo del entrenamiento. ¿Se ponía a jugar con vosotros rondos? ¿Participaba en los partidillos, en las pachangas? ¿O cómo era? No sé si se metía él en esos partidos. No, a ver, nosotros no vamos a descubrir la calidad o el nivel futbolístico que tenía Stoico. Que lo tuviera el poder disfrutarlo a nivel futbolístico, muchísima suerte tendría, porque era un pedazo de jugador. Pero sí que sí, de que normalmente cuando nosotros llegábamos, él era bastante de ponerse a tirar a puerta. Tenía una pierna que eso sacaba unos latigazos que era terrible. Y después sí, solía meterse con nosotros, él mostraba muchísimo su calidad, pero eso, a él le gustaba muchísimo ponerse a ensayar faltas con los tiradores y demás. Y bueno, pues también ahí mostraba un poquito su faceta y daba pues, sus consejos a la gente, pues más pues de esos servicios, ¿no? Como eran córner, falta, algún penalti. Y bueno, le gustaba mostrarse. Ahora, me gustaría preguntarte, Vitolo, después de tu paso por el Celta, pues comenzó tu periplo por Grecia, primero en el PAOK y luego en el Panathinaikos. Me gustaría preguntarte por esos derbis entre Olympiacos y Panathinaikos, ¿cómo se vive allí? Dentro del campo, imagino que sería tremendo, ¿verdad? Sí, para mí fue un paso bastante importante y positivo. ¿Por qué? Porque al final nosotros como los jugadores de fútbol lo que queremos siempre es intentar eso, pues llegar a las máximas competiciones. Yo las pude disfrutar ahí porque bueno, jugamos algunas previas de Champions, nos metimos en la fase de grupos de Champions y cuando nos quedamos descolgados pues pasamos a la fase de grupos de la Europa League, en el cual tuve la suerte de que siempre me tocaran equipos españoles, tanto con Pau como Panathinaikos, pues pasamos incluso como primeros de grupo a las siguientes fases y demás. Y disfruté muchísimo porque al final estás pues mira, un Pau, pues puede ser para España, pues eso, un Barça, un Madrid, un Atlético Madrid.
pues el Panathinaikos por lo mismo, un Real Madrid o un Barça de Grecia, como eras el Olympiacos, ¿no? Entonces los derbis, pues tú imagínate, estábamos hablando de un aforo del Estadio Olímpico con pues, de 90.000 personas, entonces claro, aquello de verde o de rojo entero, o con esas bengalas, con esa afición, que eso se metía hasta en el campo, o sea, te hacía sentir verdaderamente un futbolista importante, ¿no? Entonces, yo estuve allí 7 temporadas, yo ya lo veía como algo normal de lo cual disfruté muchísimo semana tras semana, porque te hace sentir que cada partido que se disputaba allí, daba igual que jugaras contra el último, eso era como jugar una final, ¿no? Antes comentabas que te has enfrentado a equipos españoles en Champions, tanto con el Pau, que creo que jugaste contra el Villarreal de Garrido, que fue nuestro último invitado, además, Juan Carlos Garrido. Sí, Villarreal, Y Málaga. al Málaga, Euromálaga, y después sí, bueno, el Además, Tottenham. el Euromálaga de Pellegrini, con Isco y compañía, sí, sí. Pues No, sí. disfruté muchísimo porque a Villarreal pues le ganamos, pasamos nosotros como de grupo en la Europa League. Con el Málaga perdimos fuera y empatamos en casa y pasaron ellos. Pero son recuerdos muy bonitos, el ambiente, ese balón de las estrellas gigante en el medio del campo, pues, la música que te pone los pelos como escarpias de la Champions, ver a jugadores tan importantes que te estás enfrentando a ellos, porque nos tocó la Lazio, nos tocó la Roma, nos tocó el Tottenham de Gareth Bale en aquel entonces, que era lateral. O sea, tengo recuerdos muy, muy bonitos, porque lo bueno de estar en un grande de Grecia, pues eso, que peleabas por títulos y siempre pues te ibas a meter en competiciones europeas, que al final yo creo que todo el futbolista lo que quiere jugar son competiciones europeas, porque es lo máximo a lo que puedes llegar, ¿no? Fíjate, también estaba por ahí el Ajax de Luis Suárez, también os enfrentasteis a ellos, sí, sí. Exacto, y 2 años consecutivos. El Ajax de Luis Suárez, que además ganamos allí y en casa nos elimina él con un 2-3 en el último minuto. O sea, fíjate, me lo recuerdas tú porque claro, ahora se me viene a la memoria eso, ¿no? Luis Suárez con la camisa del Ajax, o sea, imagínate Sí, lo sí. que... Y De Entonces, Jong también estaba allí, sí, sí. sí, ¿no? Y después Un equipos como el Dinamo de Zagreb, mítico, que jugamos allá a menos 12 grados, una cosa como el campo helado terrible, que ganamos allí 0-1 y pasamos nosotros como primero de grupo a la siguiente fase. Luego fuimos con el Dinamo de Moscú, el campo helado, en octavos. O sea, me pongo aquí a recordar partidos y voy sacando. Y esto dice, pues mira, que nos quiten los bailados, ¿no? Como que se dice. Lo que veo, Víctor, es que tienes buena memoria para todos esos partidos que jugaste. Son partidos, me imagino que especiales y sobre todo, pues eso, en Liga de Campeones y, bueno, pues partidos que se quedan grabados en la carrera de un jugador. Sí, amigo, sí. Y después pues, nos fuimos a Turquía, por ahí, por la zona. Eso pensando un poco en la que uno tenía, que tuve bastante suerte y sentí importante en todos los equipos donde estuve. Tuve grandísimos entrenadores como Fernando Santos en el Pau de Salónica. Increíble con Fernando Santos, quedó en Europa. Dice, pero a mí me entrenó 2 años y era una persona súper cercana que me quería mucho. Y bueno, mantengo contacto con que bueno, tocó irse a Turquía un poco pensando en la economía y en volver a casa a jugar con los míos con una chica y poder ayudar al Tenerife a ascender a primera división, ¿no? Exactamente. Quería preguntarte por ese retorno tuyo a Tenerife después de esta experiencia en el extranjero, volver a jugar en el club de tus orígenes y, bueno, pues llegas y rápidamente te conviertes en una pieza clave
Y además, de hecho, incluso te destapas como goleador, porque sí que es cierto que durante tu carrera pues no habías hecho muchos goles, pero empiezas a tirar penaltis y bueno, te destapas como un gran lanzador de penaltis en esta primera temporada. Sí, porque ya venía ya de tirarlos en el pavo, en Panathinaikos, entonces, bueno, uno iba cogiendo soltura y llegué a casa y, bueno, siempre he tenido esa responsabilidad de hacerlo, me la dieron, la cogí encantado. Recuerdo que marqué también al Racing de penalti y no sé si ese año que marcamos al Racing, el Racing descendió de nuevo. Sí, Diría pues que año sí, sí. el primer año sí. Y luego creo que después también volvió a ascender, porque nos enfrentamos varias veces. En la segunda división fueron años bastante buenos, difíciles también, porque estuvimos a un paso de ascender a primera división en Getafe y bueno, nos quedamos por un gol en segunda división y bueno, sí que es cierto de que fue eso, ¿no? Ese trampolín de nuevo que te daba esas alas de hacer ver a todo el mundo que el Tenerife tenía que competir todos los años por estar en primera división. Y es más, en 5 años jugamos 2 finales para ascender a primera división. Ujú. Ese en concreto que nos recordabas de Getafe fue una final donde se escapó porque lo teníais, el partido de ida ganasteis y el partido de vuelta se os escapó por poco. ¿Cómo recuerdas aquel partido y sobre todo un veterano del vestuario como eras tú, cómo se gestiona eso con el resto del vestuario para tratar un poco de levantar la moral de la tropa? No, no fue fácil, no fue fácil porque teníamos muy buen grupo, veníamos de ganar en casa 1-0, pero fue un resultado corto, porque tuvimos ocasiones para irnos con algún gol más a Getafe. Y después sí que es verdad de que, a pesar de que hubo un momento en el cual marcamos y nos pusimos por delante de la eliminatoria de nuevo, fueron goles muy tempraneros en los cuales fallaron algunos fallos de marcaje, estábamos un poco pues eso, en shock porque bueno, éramos un equipo que nuestra importancia era eso, ¿no? El nivel defensivo que teníamos, la capacidad de sacrificio y que encajamos muy pocos goles y nos vimos con un 2-0 así muy repentino. Y quizás eso fue lo que nos dejó un poco tocados, ¿no? Luego marcamos 2-1, volvieron ellos a adelantarse 3-1 y al final del partido recuerdo que tuvimos 2 ocasiones para incluso marcar y ellos estaban un poco jugando con nerviosismo y bueno, como se dice, ¿no? Las cosas en la vida pasan por algo, no se pudo dar y tocaba levantar a la gente, ¿no? Al año siguiente pues volvimos a tener una base bastante sólida, pasamos bastante bien y después sí que es cierto de que el equipo, bueno, flaqueó un poco, empezamos a dudar de nuestro trabajo y quedamos al siguiente año, eso, mitad de tabla, ¿no? Vamos ahora, Vitolo, con la siguiente fase de la entrevista, en la que te voy a leer preguntas que nos han dejado los seguidores, ¿de acuerdo? Vamos con la primera que nos la deja Fútbol Carroza, que es una cuenta así de fútbol retro como nosotros, no sé si te sonará, pero está bastante bien. Sí, sí. Y nos dice, dime un entrenador con el que estuviste poco tiempo por destitución o cualquier circunstancia y te hubiera gustado estar más tiempo a sus órdenes. A mí me hubiera gustado estar más tiempo con Manolo Preciado en paz descanse, Ujú. porque era una persona tan maravillosa, con una capacidad de entrenar y de transmitirte que prácticamente era familia de él, que no se lo veía a muchas personas. Entonces, yo creo que Manolo Preciado era un entrenador y una persona que se merecía solo cosas buenas en la vida, por lo buena gente que era, ¿sabes? Con todo el mundo, ¿eh? Y claro, apostó tanto ese año, porque la plantilla la hizo toda Manolo ese año. Trajo tan buenos jugadores, gente joven a la cual le dio la oportunidad de labrarse un futuro y de ser jugadores importantes, y muchos de ellos lo fueron, entre los que yo me incluyo, que él merecía que ese año fuera un
buen año también para él y el equipo pues consiguiera metas importantes y bueno, desgraciadamente no pudo ser. Además que luego en la segunda etapa de Manolo Preciado llegó Peterman y tampoco pudo terminar. La verdad que tuvo muy mala suerte. Bueno, vamos con la siguiente, Vitolo. Esta nos la dejan por TikTok y nos la dejan la cuenta Tenerife hasta la muerte, que sigue la actualidad del Tenerife al último minuto. Y a ver, nos decía... Bueno, claro, nos preguntaba sobre el regreso a Tenerife, que acabamos de hablar de ello con David, y luego te pregunta por la actualidad. Forma parte de la directiva del Real Unión de Tenerife, un equipo de tercera red. Pregúntale si puedes también por este proyecto. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto, Vittorio? Creo que fuiste jugador de este club, ¿no? Y ahora eres directivo. ¿Cómo es esta historia? Mira, Tenerife hasta la muerte es una página de aquí que apoya muchísimo al Tenerife, que lo sigue, que habla siempre con una capacidad de respeto, de educación y a la cual yo sigo mucho porque es una página que trata el deporte y trata el club al que quiere con un rigor y un nivel incluso hasta periodístico, diría yo, bastante importante, ¿no? En cuanto al tema de la directiva, mira, yo estoy jugando en tercera división y estoy en un equipo que se llama Real Unión de Tenerife, en el cual yo pues llego ahí por amistad de un directivo en ese momento del presidente. Y claro, por circunstancias el presidente pues abandona su puesto, yo ya estoy ahí, conozco a todo el mundo, conozco a los niños de la base, soy persona de fútbol y al final, sin formar parte de la directiva de forma oficial, me veo envuelto en el que, bueno, que el club gira un poco en torno a mí, ¿no? Por ser una persona de la isla conocida, por ser una persona del mundo del fútbol, y no sé en qué momento, sin estar en un papel, pues me veo involucrado en que juego en el de tercera, como buenamente puedo, y dirijo el club sin formar parte a nivel burocrático de la directiva. Pero bueno, es un cargo que he cogido con muchísima responsabilidad porque tener un femenino en segunda división y tener un masculino en tercera división con la economía como está, siendo los dos presupuestos más bajos de cada categoría, en los cuales se encuentran los dos primeros equipos, pero sin embargo ambos equipos, tanto el femenino como el masculino, están en situaciones clasificatorias bastante buenas, ¿no? Entonces me siento pues eso, parte de ese proyecto que lo estamos sacando de una forma ilusionante para adelante y que bueno, poco a poco pues eso, intentamos crecer, estabilizar un equipo de barrio en categorías que fíjate tú que la isla de Tenerife en masculino en tercera división solamente tiene 4 equipos, pues nosotros somos uno de ellos. Bueno, intentamos pues eso, pues seguir creciendo, estabilizarlo económicamente y poder pues eso, dar un servicio a lo que es esa categoría en la isla, ¿no? Perfecto, una etapa diferente que se abre y que seguro que estará llena de grandes éxitos, con esfuerzo y con trabajo, que al final esas cosas son imprescindibles para que todo llegue y seguro que Víctor, que Vitolo, que seguro que llegará. Entonces, hasta aquí esta primera parte de la entrevista. Vamos a ver nada con una segunda, que son 3 juegos muy cortos que te van a contar. El primero te lo va a contar Pablo. Eso es, Vitolo. Vamos a empezar con el primero de los juegos. Se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, principalmente son compañeros, y me los tienes que intentar definir, si puedes, con una sola palabra, ¿vale? Empezamos con el primero. Felipe Melo. Carácter. Pablo Alfaro. Líder. Diego Costa. Magia.
David Silva. No, máquina. Leo Scaloni. Esto con una palabra es difícil, ¿eh? Tenía muchísimas facetas, ¿eh? Era un muy buen chico, muy bromista, ponía una sonrisa en los momentos complicados, una persona chistosa, pero después cuando se tenía que poner serio era un guerrero. Tengo muy buenos recuerdos de Scaloni. Y ahí en el juego tengo que fallar, porque decir una sola palabra era no comentar lo importante que era para el equipo. Muy bien. Seguimos con Sergio Ramos. Capitán. Y por último, Karagounis. Karagounis, ahí me cogiste, ¿eh? Kapsuranis, Seitaridis, todos campeones de Europa y tuve el placer de estar con ellos. Eso también merece la palabra de líder. Si quieres, ahora vamos a explayarnos un poco en cada uno de los nombres de los que hemos tratado. Vamos a empezar por Felipe Melo. Hemos entrevistado a mucha gente que ha coincidido con el brasileño en los equipos y nos han contado de todo. Portugal, que también fue uno de nuestros invitados, pues nos habló que en el Racing había que parar un poco los caballos a Felipe porque se le iba de madre. O otro compañero en Almería, pues la tuvo con él, que casi le pega un puñetazo Felipe Melo a este invitado que tuvimos, se llamaba José Luis Cabrera. ¿Cómo era Melo? Era tan brusco, tan agresivo en los entrenamientos, había que atarle con una cuerda. ¿Cómo era Felipe? No, era una persona de muchísimo carácter, pero ¿qué pasa? Que sí que es verdad, cuando las personas de carácter, porque yo soy una persona pues de mucho carácter, entonces, bueno, nosotros nos entendíamos bastante bien. Yo te digo que a Felipe Melo había pues que saberlo llevar, tener mano izquierda con él y te lo llevabas a tu terreno. Además era una persona que si lo tenías contigo te iba a sumar muchísimo. Estamos hablando de que es un jugador que yo creo que futbolísticamente no vamos a nadie a negar lo importante que fue en muchísimos equipos y el crecimiento tan grande que tuvo para jugar las competiciones que jugó y los equipos que jugó, ¿no? Entonces, era llevártelo a tu terreno y saberlo llevar, no era una persona tampoco conflictiva, lo que pasa que sí que es verdad que era una persona, eso, pues con carácter y duro en los entrenamientos, sin más. Luego vamos a volver con Leo Scaloni. Ya lo has descrito antes un poquito, al argentino. ¿Tú lo veías en tu año en el Racing, cuando coincidiste con él? Joder, este tío va a ser un entrenador, porque ya nos has dicho que era un gran líder, pero ¿lo veías como un entrenador de tanto éxito como luego tuvo? Nada que ver. Él te podía contar en un entrenamiento 25 chistes. Para todo tenía una frase hecha. Era un tío cojonudo. Eso siempre iba con una sonrisa en la cara. Y de verdad te lo digo que yo recuerdo detalles de él en momentos de tensión que de repente te cogía y tiraba una burrada y te sacaba de ese nerviosismo y después te contagiaba, porque también era un guerrero en el campo, te contagiaba y en momentos difíciles del partido te cogía y se te acercaba y te tiraba un chascarrillo y tú decías, pero y que, pues amigo, de verdad te lo digo que te sacaba de esa tensión y te aliviaba y después eso, tenía la suerte el tipo de que los resultados nos acompañaban, así que lo podíamos haber visto de humorista o haciendo monólogo, pero no de entrenador, la verdad.
Muy buena. Luego vamos a hablar de Diego Costa. Coincidiste con él en el Celta de Vigo. ¿Cómo era Diego Costa? Era un tipo también, se me asemeja un poco a Felipe Melo, duro en los entrenamientos y en los partidos, que hacía enemigos por allá por donde iba, directo. ¿Era tan así Diego Costa en los entrenamientos? Ya, de verdad te lo digo. Era un chico maravilloso, una muy buena persona, de verdad. Lo que pasa es que era muy infantil y era una persona que le encantaba vivir en el debate, en la guerra. ¿Por qué? Porque era eso, un jugador conflictivo dentro del campo, pero desde el punto de vista no problemático, sino que le gustaba siempre estar en el foco. Y una persona cuando son llamativas y siempre quieren llamar la atención, pues siempre provocan ese tipo de situaciones, pero que fuera persona de querer hacerte daño, de hacerte mal, todo lo contrario. Ujú. Luego vamos con Sergio Ramos. Coincidiste con él en las inferiores de la selección española. Tú ya veías que Sergio Ramos iba a ser uno de los mejores centrales de la historia del fútbol. ¿Cómo era Sergio ya en esas edades de 18, 17? Cuando yo coincido con él, Sergio Ramos, es verdad que en el Sevilla él jugaba de central y en el Madrid, pero él en la selección era lateral derecho. O sea, era un lateral derecho durísimo, no era muy subidor, sino que por ahí el interior daba igual quien viniera, fuera Messi o el que sea, por ahí sabías que no iba a pasar. O sea, él tenía clarísimo que por esa banda ni nadie iba a dar un centro que acabara en gol, ni nada de nada. O sea, él iba directamente a secar a ese jugador y claro, era un portento físico, pero un caballo. O sea, sabías perfectamente que ese chico cuando alguien apostara por él y tuviera algo más de madurez, sabías que iba a ser el líder en cualquier equipo que estuviera. Ujú. Luego vamos con Silva, David Silva. Nos han hablado compañeros suyos que hemos tenido en el programa maravillas técnicamente de David Silva. Era tan bueno Silva, era, me imagino, no Iniesta, pero muy cerquita. Era una cosa similar. Lo que pasa que sí que es verdad de que volvemos a lo de siempre, ¿no? Yo creo que Iniesta era increíble. Digamos que Silva era una persona que tenía muchísima calidad, tenía muy buena capacidad de incluso de desborde, te sacaba un pase donde no lo había y además a la hora de su toque de balón pues destacaba también muchísimo, ¿no? Era una persona que te podía cambiar el partido en 2 minutos, aunque en 85 no lo haya tocado, en 5 minutos le llegaban 2 balones y perdías 3-0 por culpa de él. O sea, entonces son gente eso que está tocada con varita y que te hacen cosas en un partido pues que a lo mejor tú las vas a hacer y te partes un tobillo. Yo por lo menos. Vamos a hablar ahora de Pablo Alfaro. Lo tuvimos también en nuestro programa. Yo creo que hemos entrevistado ya casi toda la Liga Española. Y Pablo Alfaro llegó a ese Racing en el que parece ser que con los Dalmat, etcétera, pues no había un ambiente idóneo para salvar la categoría. Y no sé cómo de importante fue esa llegada de Pablo Alfaro al vestuario en la segunda vuelta, como para que el equipo pues llegara finalmente a mantener la categoría en primera división. ¿Cómo vivisteis esa llegada de Pablo Alfaro? ¿Era como un padre, un abuelo, os daba consejos? ¿Se notó la figura de ese defensa tan veterano ya? Hombre, Pablo Alfaro fue una persona importantísima, no solamente por el gol que hizo, porque también ahí había que meter la cabeza. Yo creo que fue una persona que puso muchísima calma, que puso muchísima coherencia y que a lo mejor en un momento determinado, con tanta gente joven como había ahí, y también es verdad que con tanta gente que ya a lo mejor estaba pensando más en salvar hablando feo, en salvar su trasero, en pensar en otros equipos, en hacer sus partidos para tener futuros clubes a los que ir, pues él puso esa cordura y esas charlas y esa veteranía que fue para lo que se le trajo, no solamente por su rendimiento, sino que
oiga, que antes que estar pensando en nada, vamos a salvar esto. ¿Por qué? Porque si lo salvamos, el futuro de prácticamente todos es mucho más sencillo porque tenemos un club donde continuar, además de que un descenso nos marcaría a todos de una forma bastante negativa. Entonces fue una persona que sumó bastante en esos momentos complicados. Ujú. A nosotros, la verdad que aquí en la entrevista nos pareció un tipo súper afable. Vamos, que yo en una pachanga, si no lo llego a conocer, digo, "Buah, este no mete la pierna en ningún momento". Luego, o la realidad es otra. Tú en los entrenamientos, en un balón dimitido, ¿te atrevías a meter el pie con Pablo Alfaro? ¿Cómo era? Pablo era tan duro como decían. Que yo era guerrero, ¿sabes? Lo Claro. que verdad es que, a ver, nunca en un entrenamiento se me ocurriría el irle fuerte a un compañero, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, bueno, son gente que tenía una trayectoria, gente que viene de hacer muchísimas temporadas, gente que veíamos por la tele, hablando claro, gente que se le debía un respeto por su currículum y sí que es verdad de que ellos entrenando en momentos determinados metían la pierna que si andabas por ahí medio cerca podía llevarte un susto, ¿no? Y vamos a terminar por el gran griego Karagounis, uno de las piezas fundamentales de aquella Grecia campeona de la Eurocopa del 2004. Coincidiste con él en el Panathinaikos, y como has dicho, con Seitaridis, Katsouranis, los míticos de aquella Grecia. ¿Cómo era Karagounis y jugar al lado de él, en el medio campo? ¿Tenía 2 pulmones o 7? Porque parecía que el tío corría por todos los lados. No, Carabuni eso no paraba de correr, pero además una persona que le tenías que dar la pelota. Él te la cogía, a lo mejor se te acercaba al lateral derecho y Seitaridis le daba la pelota ahí en el medio y él te la subía para dársela a un metro del delantero para que la empujara. O sea, eso era un portento físico. Entonces, claro, es verdad que también, imagínate, estaba acompañado por Cissé de delantero. Claro, se la daba a Casurani, te daba un pase de 50 metros que te dejaba solo. Entonces nosotros teníamos un equipazo. Mucha gente que venía de quedar campeona de Europa con unos currículos terribles. Gilberto Silva también andaba por ahí, campeón del mundo con Brasil. O sea, imagínate el equipazo que teníamos. Yo estaba allí que yo ni me lo creía. Pero sí que es verdad que, bueno, al final uno se hizo un nombre ahí en Grecia, hice muy buenas temporadas en PAOK y fue lo que me llevó a Panathinaikos, ¿no? Pero sí que es verdad que estando en PAOK nosotros disputamos a Panathinaikos y Olympiacos, disputamos títulos a ambos y a ambos le sacamos muchos puntos, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, estar en Olympiacos y Panathinaikos, pues siempre era un plus para ese país, ¿no? Ujú. Y ya para terminar, nos gusta hacer una pregunta clásica al entrevistado en función de la posición que tenía. Tú fuiste un mediocentro, de contención, defensivo, también la tocabas muy bien. Pero si tuvieras que decirme ese mediocentro o media punta rival, que dijeras tú, hostias, me está volviendo loco, no puedo con este tío, o sea, me voy para allá, me vuelve loco, me hace un recorte. Alguien que dijeras, cada vez que me enfrento a este tío lo paso muy mal. ¿Se te viene alguien a la cabeza, algún rival? Vienen tantos amigos, o sea, te imagínate, hablamos. Si vivimos la época de Zidane, luego venía Ronaldinho, venía Deco, venía Xavi, jugaba Iniesta, pero cuando cambiaba en Iniesta entraba Messi del banquillo. En el Villarreal, Riquelme, que parecía que no corría, pero cuando le daba la pelota no se la podía quitar. Guti, cuando Guti estaba fino, ¿cómo le quitabas tú la pelota a Guti? O sea, pero te puedo hablar de muchísimo. O sea, el Valencia que hizo las Champions, estamos hablando de Alberta, de Baraja, y Pablo Aimar, ¿cómo le quitabas la pelota a Pablo Aimar? O sea, es que si vamos equipo por equipo, te puedo decir, mira, un jugadorazo. Te puedo decir muchísimos nombres, muchísimos. Sí. David. Uy, creo que David tienes el mute. Te decía, Víctor, que no sé si eres muy de coleccionar camisetas, pero si te gusta coleccionar camisetas, ¿cuál de todos esos rivales que nos dices de esos mega cracks fue la que más te costó conseguir? Mira, te diré algo.
Yo tuve un montón de camisetas, pero montón, porque yo jugué, además tuve la suerte de que en la selección sub-20 y sub-21, pues estuve con muchísimos cracks que además tengo muchísima amistad con muchos de ellos, mantengo contacto y me regalaron una cantidad de camisetas increíbles, siempre intercambiamos y demás. Pero es que hubo un momento en que yo pensé, digo, yo creo que hay gente de la calle, del aficionado en sí, de amigos, de familiares, que disfrutarían muchísimo más teniendo esas camisetas. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo las pedía y las regalaba a los seres míos, a los queridos, a los que apreciaba, para que tuvieran un pedacito de esos jugadores de los cuales yo estaba disfrutando cada fin de semana, ¿no? Entonces, te puedo decir que regalé de todos los jugadores importantes de mi época, regalé muchísima ropa, muchísimo. Ujú. Muy bien. No, esto ya, pregunta, formaba parte del juego. El juego se llama Cortitas y al pie. Son unas preguntas muy, muy sencillas, muy rápidas, para sacarte alguna cosilla más. Vamos con la segunda pregunta. Un club por el que pudiste fichar y no fichaste. Por el que pude fichar y no fiché. Bueno, ahora Toro Pasado, sí que es verdad que estuve muy cerca de Getafe. Siempre se habló algo de mis mejores años en el Racing Santander, algo del Atlético de Madrid en aquel entonces. Hubo conversaciones. Pero sí que es verdad que al final todas estas cosas, cuando no se dan, no se dan. Porque las conversaciones, si no se fraguan, quedan en conversaciones. Entonces, estuve donde estuve y me siento orgulloso de que en todos los clubes donde estuve fui un jugador importante, con muchísimos grandes entrenadores y una gran variedad de ellos. Y si juegas con prácticamente todo, es porque algo hacías bien y puedo decir que me siento afortunado de cómo me ha tratado el fútbol. Ujú. Hablábamos antes de lo caliente que es la afición en Grecia. No sé si nos podrías contar qué fue lo que te lanzaron cuando fuiste a sacar un córner ahí en Grecia. Bueno, que no recibí. Me acuerdo de una cabeza de cerdito en aquel momento, eh, unos mecheros de todos los colores, monedas de todos los colores, bengalas de todos los colores, me tiraban camisetas de mujer, algo de ropa interior, bueno, yo recibía de todo. Ahí no se escatima. Nos contaban nuestras fuentes que hasta un pollo vivo puede ser. Bueno, gallinas y pollitos, bueno, amigo, eso, pero tranquilo, lo bueno que yo soy, como yo soy animalista y defensor de los animales, yo siempre me preocupaba muchísimo de que después a esos animales los sacaran por algún lado y los dejaran en algún lado que no sufrieran, porque yo sufría muchísimo por los animales. Y es verdad que pero no fue una vez fue una gallina y otra vez fue un pollito que me dio en el hombro y me encargué de cogerlo con las manos, sí. Ujú. Vamos con la siguiente. Una anécdota que te ocurriese con un árbitro. ¿Algún árbitro con el que te llevases bien o te sacase tarjeta a la mínima? No sé, algún árbitro así que te venga a la cabeza. Mira, recuerdo siempre al que tengo por aquí a mano, ¿no? Que era Brito Arceo en aquel entonces, que bueno, como nos conocíamos de aquí de la isla y demás, éramos canarios y eso, y cada vez que me pitaba en primera división, yo sabía que con él no íbamos a ganar. Algo iba a pasar, o nos iba a expulsar a alguien, o nos iba a pitar un penalti, y yo no me equivocaba. Y siempre cuando me lo encontraba por ahí, le decía, mira, amigo mío, yo no sé sinceramente, pero cada vez que me coges pierdo, ¿sabes? ¿Notaste mucha diferencia de los árbitros españoles a los de la Liga Grecia y Turca? ¿Qué diferencias había en el arbitraje? Mucha diferencia. Bueno, yo creo que la diferencia final es que yo el idioma no lo manejaba bien en Grecia y no me entendían nada y me podía explayar. Pero, pero bueno, son personas, sus días malos, sus días mejores, peores. Según cómo soplara el viento, te favorecían o no, se equivocaban
más, se equivocaban menos, pero bueno, yo creo que en todos lados más o menos son parecidos. Ujú. Y vamos con la última, que es una clásica de esta sección. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas? Ahora toro pasado, ahora que ya eres exfutbolista, la mayor bronca que recuerdas puede ser del míster hacia los jugadores porque el partido no sale como estaba planteado, o entre dos compañeros, una bronca de estas gordas, una que nos puedas contar. Hombre, yo estuve con gente de mucho temperamento, en situaciones delicadas, en situaciones delicadas. Nos jugamos finales, algún descenso, bueno, en la época de Racing hubo muchos enfrentamientos, estaba hablando de gente dura que eran guerreros, entonces claro, jugándote un descenso. Personas con carácter, pues saltaban chispas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad de que en los vestuarios siempre hay ese tipo de matices que después hasta te unen más con los compañeros, pero sí que es verdad de que, bueno, ya que esas son cosas que pasan en los vestuarios, pues ahí tienen que quedar. Pero ya te digo yo que nunca llegó la sangre al río. Vamos con el siguiente juego, Vitolo, que se llama Compañeros, porque te voy a hacer así preguntillas un poco sobre los compañeros que has tenido en todos tus equipos. Y empezaríamos por la portería. Has compartido vestuario pues, con porterazos de la talla de Dudu Aguad o Esteban. ¿Y con cuál de todos los compañeros porteros que has tenido te quedarías? ¿Cuál te aporta más seguridad? Dudu Aguate o... Creo que los dos tuvieron su época. Los dos tuvieron su época. Voy a traer el cargador del móvil porque si no, puede ser que en algún momento los deje hablando solo. Vale, dale, cárgale, sí. Perfecto, sí, ya queda poquito, ¿eh? Ya estamos a jueves. No te oímos, Pablo. Hoy estamos con los mutes. Sí. Ahí en Tenerife todavía son las 11:15. Juega Sí. con ventaja, Víctor. Bueno, hay 20, ya he terminado el juego y luego el otro ya está, ¿eh? Sí, lo tenemos hecho. Solucionado. Se quitan las alas. Bueno, sí. Habíamos hablado de porteros, de Dudu Aguad, que me parecía un porterazo. Y ahora iríamos a nivel de carrileros, un carrilero que se prodigara en ataque, que habría que le tuvieras que cubrir mucho el sitio porque no bajaba luego. ¿Quién se te ocurre? Hombre, me acuerdo yo de Óscar Serrano, que era bastante ir para arriba, le costaba un poquito más ir para atrás. Fernando Márquez, que eso iba para arriba y olvídate, imagínate. Pero bueno, sí que es verdad de que al final cada jugador tiene sus características y nosotros éramos gente de trabajo de que teníamos que cubrir las espaldas a todos ellos y que ellos se centraran en atacar y en crear peligro. Óscar Serrano, me acuerdo yo que era carrilero en defensa de 5, que hacía Nando Yosu y subía toda la banda como si fuera en moto. Era tremendo, Óscar, sí, sí. Y si era rapidísimo, lo que pasa es que eso luego le costaba un poquito más, pero bueno, siempre tenía ahí buenos escuderos que diéramos la cara. No, me gustaría saber también, Vitolo, un compañero que compartieras el doble pivote con él y que estuvieras muy a gusto, que te compenetraras muy bien con él. ¿Quién se te viene a la cabeza? Bueno, nosotros hacíamos siempre buenos tribotes, porque imagínate, muchas veces jugamos Corsa, Scaloni y yo siempre, bueno, pues hacía un poquito más de escudero por detrás de ellos, y, y ese dio bastante buenos frutos, muy buenos resultados, fue un año de muchas victorias y de encajar bastante poco, entonces bueno, si tenías ahí pues tres luchadores ahí en el medio campo, pues normalmente
digamos que hacíamos un poco la tarea más fácil a la gente de arriba, porque éramos gente de robar muchísimo balón. Luego me gustaría saber también, a nivel de regate, ¿hay algún jugador que te llamara la atención especialmente? Que digas, madre mía, es que es imposible quitársela. Yo te voy a decir una cosa, Felipe Melo era una persona muy potente. Cuando Felipe Melo cogía la pelota y arrancaba, eso que era por delante. Y fíjate tú que Felipe Melo, a la raíz de que se salió del Racing y fue jugando en otros equipos, él fue un poco retrasando su posición, pero normalmente con nosotros jugaba de media punta y cuando él se pegaba dos sprints, no era nada malo técnicamente. Entonces, era una persona que dejó bastantes destellos de calidad y de potencia en el Racing de Santander. Lo sé, porque de hecho se enfadaba cuando le ponían de extremo, porque él quería jugar en su posición, ¿no? Que era de medio centro, y de extremo tenía características, pero no le gustaba. No. Exacto, pero claro, tenía tanta potencia que es que donde lo pusieras te hacía un buen partido. Eso sí, también Estefan Dalmat era una persona que tenía una técnica privilegiada, lo que pasa es que después no supo Es lo que aprovechar. quería. Sí, sí. Luego, hablando de jugadores así desaprovechados, te quería preguntar por uno que fue compañero tuyo en dos equipos. Primero en el Celta y años más tarde en el Panathinaikos. Quincy Eguso Abelli. A mí me flipaba este jugador. Hablé con él, con Manolo Gaspar. Era tremendo este tío. A nivel de regate, bicicletas, disparo, lo tenía todo. Tú que le conoces bien, que has jugado con él en los dos equipos. ¿Tan impresionante era? No, pero bueno, Quincy fue importante en Panathinaikos. Lo sé, lo sé. Con nosotros fue titular en el 85% de los partidos. Es una persona que tenía una velocidad que era terrible, imagínate. Me la acabas de hacer recordar y pues, es una persona a tener muy en cuenta. Es muy buen chico. Es verdad de que cuando no jugaba pues sacaba un poco su carácter, pero a nivel velocidad y explosividad y después a la velocidad que iba, que él también sacara bastante regate y bastante técnica, no era fácil, era una persona pues, que lo dominaba bastante bien. Y tenía gol, tenía bastante gol Quince. Bueno, me refería, no que sea mal jugador, pero que no llegó a explotar todo el potencial que tenía porque venía del Arsenal de Wenger, siendo muy joven, internacional con Holanda, en categorías inferiores, es decir, parecía que iba a ser un top mundial y luego al final pues no llegó Pero a estoy tanto. totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si él hubiera querido, hubiera, con las características que él tenía, podía haber jugado donde él quisiera. Pero no quería. Bueno, Dalmat igual, hay veces, o Drente, hay jugadores que por lo que sea. Nos conformaban con poco y no venían ellos, no se marcaban una meta, sino que bueno, estoy bien aquí, estoy cómodo y les daba con él. Sí, la importancia de la mentalidad en el fútbol y bueno, en la vida y en todo, sí, sí. Bueno, Exacto, sí, en general la vida. ahora te quería preguntar también, ¿algún jugador que te impresionara por su pegada, por su balón parado? O porque pegara muy fuerte o porque las ponía donde quería. ¿Quién se te viene a la cabeza? Yo te voy a decir algo. Jonathan Bayer le pegaba muy bien a la pelota. Eso, Hablamos de otro que no quiso más, ¿eh? sí, Al sí, final, pero yo tengo que decir que yo valoro muchísimo y normalmente eso, bueno, pues te hablo de gente del Racing porque, bueno, al final son los jugadores que ustedes conocen más, que han disfrutado muchísimo más. Obviamente he tenido muy buenos lanzadores de pelota en otros equipos porque en el Pau de Salónica yo hacía doble pivote con Pablo García y Pablo García le pegaba muy bien a la pelota también, hizo muchos goles de falta, incluso goles de córner directo, una persona que, bueno, que eran privilegiados para ellos, pero en todos los equipos donde estuve, tuve la suerte de tener buenos tiradores, porque Seitaridis también le pegaba la pelota que la rompía, ¿sabes? Pero bueno, te puedo nombrar unos cuantos, ¿eh? ¿Te acuerdas del uruguayo, de Canovio? sí, desde Valencia, ¿no? Bueno, en el Celta también, claro. Contigo en el Celta, sí, sí. Y Jorge Larena también, que venía
de Las Palmas, de hace años. Son gente que tenía un toque de balón bastante bueno. Y Cristian Álvarez en el Racing, ¿no? Sí, claro, ¿no? Cristian Álvarez, como le pegaba, y en el Tenerife también lo disfrutaron. Sí, sí, me acuerdo yo. Cristian Álvarez, cuando era suplente, en el medio tiempo, pues se ponía ahí a lanzar al larguero desde fuera del área y pegaba todas. Sí, sí. Era una locura. Yo ahí me acuerdo de jugadores, gracias a ustedes, que me los nombran, porque obviamente pues ha pasado tiempo y dejas de echar la vista atrás y se te van olvidando, ¿no? Pero sí que es verdad que, imagínate, Cristian Álvarez, una persona maravillosa. E incluso me acuerdo ahora de que se disputaba el puesto con Wally Regray. Imagínate otra persona que se labró un futuro como entrenador bastante exitoso, o sea, y son gente que hemos tenido ahí, que hemos compartido varias temporadas, gente buena. Sí. Es un compatriota también, como yo sé, también le pegaba la pelota, que es terrible. El lateral izquierdo, que es de aquí de Tenerife. Vale. Y ya la última, Vitolo, sería un capitán que se te venga a la cabeza porque fuera un ejemplo como jugador, un tío que sacaba la cabeza por el vestuario, que daba la cara con la prensa, con el presidente o con quien fuera. ¿Quién se te viene a la cabeza? Un capitán. Un capitán. Es que hay varios también. Pero bueno, ya que estamos un poco hablando de Racing, Munitis era una persona que ejercía bastante bien de capitán. Corso también era un buen capitán. Eran personas de la tierra, personas que su carrera futbolística habla por sí sola y además son personas que, bueno, que imponían bastante coherencia cuando sobre todo la tiene que poner un capitán, ¿no? Que cuando la zona, cuando el momento está más tenso, más complicado, o el partido está bastante turbio y hay que apaciguarlo, eran gente que siempre, digamos, tenían esa palabra que digamos, que regularizaba la situación, ¿no? Perfecto. También es verdad que Luis Fernández también ejerció un muy buen Luis capitán. Fernández, sí, sí. El expreso de Cayón. Exacto. Sí, sí. Fíjate que aquí sacamos nombres a relucir que te sorprenden, porque al final hay que hacer mucha memoria. Y como también nos gustan un poco las tontunas, no queremos que quede en el olvido que tú compartiste la historia con George Lucas. Claro, con George Lucas y también También, con ¿eh? George Lucas, también te acuerdas que hubo un japonés que también vino En el Racing, ¿no? Uno que pagó por entrenar, ¿no? Algo así era la historia. terrible. No sé, Sí, sí, llegó sí. faltando un mes Sí, y entrenaba con nosotros y de repente hubo un partido que debutó en la última jornada contra la el última Villarreal. jornada cuando ya estabais salvados debutó contra el Villarreal, pero bueno, la fiesta que se pegó por la salvación esa no se la quita nadie. No sé, sí, pero fue una situación como muy rara, ¿no? Sí, Porque sí, no entendíamos eso, que nos estábamos jugando la vida y de repente fichamos un japonés y no sé. sí, sí. Fue No me acuerdo cómo muy... se llamaba, pero sí, sí. No, Sí, me no, acuerdo que, ni yo. que no sé si pagó por jugar en el Racing o entrenar o así, pero bueno, Pues cosas ya espero que mucho, ¿eh? Espero que mucho. del fútbol moderno y bueno, estas tontunas a veces que nos gusta resaltar también para poner un poco de humor. Lo mismo que, bueno, yo entiendo que tú eres del 83, desde nuestra quinta más o menos, antes hemos estado hablando de Silva, y entiendo que si te pregunto por qué Bebeto baila, no te sabes la respuesta. ¿El cual, amigo mío? Mira, no te pillo ahí. Que digo, tú eres de la quinta nuestra, del 83, Sí. eres tú del 86, nosotros en aquella época había un chiste famoso que era ¿por qué Bebeto baila? ¿Por qué Bebeto baila? Porque Mauro Silva. Ahí me has fallado como amante del Porque fútbol de aquella Mauro época, ¿eh? Silva. No, pues escúchame. Y yo he escuchado eso muchas veces. Mm. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que el tiempo pasa y que, claro,
nos vamos haciendo ya mayores y eso se Sí, lo sí, explica sí. ahora mismo a la gente más joven y no sabe ni quién era Bebeto, ni quién era Mauro Silva. Y fíjate tú que yo tuve de entrenador a Masiño Ujú. y a Donato, con el Anda, cual mira. mantuvo una relación amistosa, o sea, que era de la época de ellos y compañeros de ellos. Sí, 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 sí. Jo, pues fíjate, Donato es uno de nuestros sueños para tener por aquí, la verdad. Pues Pero mira, bueno, Donato es una persona muy cercana, igual que Masiño, que yo lo estuve de entrenador y disfrutamos muchísimo en Grecia. sí, sí, con Paco Gémez estuvimos hablando sobre todo del bueno de Donato, nos contó alguna anécdota muy, muy graciosa sobre él y sobre todo nos contaba la buena persona que era maravilloso. Maravilloso, Ujú. sí. Pues a ver si tenemos suerte y algún día le podemos tener por aquí, Vitolo. Y nada, vamos con el último juego de todos, ¿vale? Que es una frase a la que le falta el final y el final lo tienes que poner tú, ¿vale? Y con esto ya pondríamos fin a esta gran entrevista. Venga, al Vitolo de hace 25 años le diría que... Que no cambie nada porque, bueno, porque estoy muy orgulloso del Vitolo presente. Perfecto. A mi carrera le faltó... El ascenso en Getafe. Vale. Lo peor de ser futbolista es... Cuando te toca jugar fuera y tienes que marchar, y yo estuve 13 años seguidos fuera, cuando regresas el haber no disfrutado tanto de la familia, ¿no? Tus Ujú. padres, hermanos, sobrinos que crecen, te pierdes muchas cosas. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... 10 puntos. Sí, ¿te gustó? Hasta gustó. Muchísimo, amigo. De verdad te lo digo que si no, yo creo que se hubiera notado, Ujú. porque llevamos aquí 1 horita y media casi. Sí, sí. Yo para mí son las 11:30, pero para ustedes las 2:30. Yo creo que el problema más gordo va a ser para ustedes. Sí, sí, sí. Si hay algún divorcio o lo que sea, te pasamos la factura, Vitolo. No, no, ya lo tengo ya, mira, estoy viendo de aquí. La cena está allí muerta de risa, porque yo llegué a entrenar hace poquito. Pues ahí tenemos nuestro lado. Por lo menos la mía la tengo ahí también, que ha habido bastante, bastante risa antes. ¿Puedo leer el mensaje que nos mandaste por privado mientras nos estábamos conectando? Claro que sí, por supuesto. Nos conectamos, bueno, aquí ha habido una anécdota un poco curiosa que estamos esperando a Vitolo porque, bueno, habíamos quedado una hora y llega un pelín tarde y justo nos ha pillado como cambiando de sitio el ordenador. Entonces nos ha puesto aquí, señores, vamos, que me mata mi mujer. Sí, sí. Y está aquí en el mensaje privado. Digo, bueno, tenemos que ir a toda leche, pero bueno, ha valido la pena, ¿no, Vitolo? De verdad, de corazón, amigo, que me lo he pasado muy bien. Mira, yo tengo al gato de hace rato por aquí, rajuñándome las piernas. ¿Por qué? Porque no le he hecho caso. Sí, Y sí, sí. liándome una aquí en la silla. Mira, yo lo escuchaba clavando las uñas en la silla y digo, pero ¿cómo quita este hombre de aquí? Y la verdad que me lo he pasado bastante bien. Ahora sí, Bueno, vale. genial. Sí, Y nada. de verdad que les agradezco muchísimo la experiencia, porque no soy persona de hacer muchas entrevistas por aquí y sobre todo por hacerme recordar muy, muy buenos momentos. Nada, hombre, el agradecimiento es nuestro, porque al final contar con un personaje como tú en el mundo del fútbol, pues la verdad que nos hace recordar y sobre todo conocer ese fútbol desde dentro, que es un poco el objetivo del programa, y también un poco pues recordar a esos futbolistas que vimos y que la gente no conoce. O sea que las gracias son para ti y te lanzo la última pregunta de todas, Vitolo, que es el futbolista al que reto a venir al siguiente programa de Bigote Abadía. ¿Es? Pues a una persona que disfruté como compañero y que ahora está jugando bastante lejos Uh-huh. y que se llama Cristo González. Cristo, que estuvo en la cantera del Madrid Exacto. hace ya un tiempo, pero si no recuerdo mal que metió como 15 o 20 goles en Portugal hace relativamente poco, ¿no? No, la temporada pasada. Ah, mira, o sea, sí, sí, sí. Y estuvo por ahí, en el Sporting de Gijón también jugó. También en el Huesca o... Sí, 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 sí. Exacto, Huesca y... Valladolid o Sporting, sí, me suena por ahí que está en varios. Genial, oye. Exacto. Genial. Oye, pues te pedimos un poquito de ayuda para contactar con él, que igual estando en activo es un poco más complicado. Tú le escribes a él y le dices que yo le lancé el reto del próximo entrevistado y verás que no te falla. Perfecto, Víctor, nada, pues lo intentamos y a ver si hay suerte es otro
tipo de futbolista al que no estamos acostumbrados. Solemos tocar más el fútbol retro que el fútbol actual, pero oye, es un reto y también un poco conocer cómo ha cambiado todo a partir de esa mirada que seguro que gusta y que es enriquecedor. Verás que sí que te va a sorprender. Perfecto, Vitolo. Oye, pues lo dicho, miles de gracias por tu tiempo, miles de gracias por todo lo que has contado, por cómo lo has contado, por hacer memoria y por dejarnos también participar en parte a ese fútbol que viviste. Así que nada, agradecido y para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Estaré pendiente de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Perfecto, un abrazo muy fuerte, hasta la siguiente. Bien. Chao, chao, gracias.